Seguimos con más Uruguay Elige y en este bloque vamos a estar hablando con dos personas que son familiares de pacientes con enfermedades terminales. Tengo a Salvador Sureda. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es hijo de Fernando Sureda, que aparte se hizo famoso ahora por la película, ya era conocido, más famoso por la película de los Ponce de León, hay una parte ahí. Y a Florencia Salgueiro, que también la hemos visto varias veces en los medios, ella también es familiar de un paciente, en este caso con su papá, pero de Empatía Uruguay, que es la organización que pelea porque la eutanasia sea legal en Uruguay. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo llega la palabra eutanasia a sus vidas? ¿Quién quiere empezar? Bueno, para mí era algo que yo ya me había acercado antes, porque en mi familia el caso de mi padre, que tuvo esclerosis lateral amiotrófica, no fue el primero, sino que mi abuelo y mi tío fallecieron de la misma enfermedad, y aunque es raro que sea una enfermedad con un componente genético, la mayor parte de los casos no lo son, en mi familia era evidente que sí. Entonces yo ya había tenido como un acercamiento a, enfermedades que no se curan, que son muy duras con la persona y su familia, pero para mí había sido algo abstracto hasta que primero mi padre se enfermó y luego la pidió, y después aún, nos enteramos del proyecto de Ope Pasquer, ¿no? Pero en sí, la esclerosis lateral amiotrófica ya tenía un rol en mi vida desde hacía bastante, lo que hacía que mi posición a favor de la eutanasia ya fuese como, no te puedo decir cuándo empezó porque es de mucho antes. ¿Y en tu caso, Salvador? Y bueno, en mi caso fue todo nuevo de hace pocos años. Fue cuando mi padre fue el que empezó a impulsar la ley, ¿se acuerdan? Sí. Estuvo en todos los informativos, fue el que habló con OPE. De hecho, OPE dice que cuando salga la ley se va a llamar Fernando Sureda. Y bueno, él empezó con todo eso cuando fue diagnosticado con ELA en 2016. En 2016 empezó con la enfermedad y fue diagnosticado en 2018. O sea, y falleció en 2020. 2 años demoraron en diagnosticarlo. Demoraron 2 años en diagnosticarlo porque la ELA, bien lo sabe Florencia, es por descarte de otras cosas. Por lo menos la que tenía mi padre. Que suponemos también que la que tenía mi padre no es genética, ¿no? Y bueno, y ahí fue que mi padre empezó con todo eso, y la realidad es que siempre estuvimos de acuerdo todos en eso. O sea, lo que consideramos, en realidad lo que yo considero es que debería ser legal para que el que la quiera utilizar la pueda utilizar. Yo no sé si voy a pedir eutanasia cuando me llegue el momento, pero si es legal la puedo pedir, si no es legal no. Eso es lo que yo pienso. Perfecto. Y es lo que mi padre se fue queriendo eso, a pesar de que hay una película que la pueden ver, hay una puerta ahí, ya la vieron, ayer la vio Florencia y le gustó mucho, que es lo que vivió mi padre en esos últimos 9 meses que estuvo en cama. Conoció a Enrique Benito, que es un paliativista bastante famoso en Europa y en Sudamérica también. Está buena la película, está buena para todos, para los que están a favor, los que están en contra, porque para mí no es estar a favor o en contra de la eutanasia. Yo considero que tienen que haber sí o sí cuidados paliativos muy buenos y tiene que ser ley la eutanasia, porque capaz que al final la querés utilizar. Y para mí tiene que ser así. A los dos, ahora le voy a preguntar a Salvador también, hablaste de los cuidados paliativos. ¿Tu papá también tuvo cuidados paliativos? Sí, tuvo cuidados paliativos y tuvo cuidados paliativos muy buenos. La verdad es que mi familia estamos súper agradecidos con los cuidados paliativos y fueron ayuda para él y para mi familia también. Entonces yo nunca diría nada malo de los cuidados paliativos porque entiendo que son súper necesarios y estoy contenta de que Uruguay sea uno de los mejores países en América Latina en cuidados paliativos y que todavía se esté avanzando más, que se haya aprobado una ley y que haya presupuesto. Lo único que puedo decir de los cuidados paliativos es que en mi caso, o sea, en el de mi padre, tuvieron un límite. Y entonces no puedo estar de acuerdo con aquellos que dicen que los cuidados paliativos pueden aliviar todos los dolores y pueden con todas las situaciones, porque me parece de alguna manera como una soberbia de pensar que la medicina y sus técnicas tienen la respuesta para todas las situaciones. En el caso de mi padre, con los mejores cuidados paliativos disponibles, porque tenía a su mutualista, tenía a su familia, tenía servicios que por privilegio podíamos pagar por fuera, como yo que sé, una podóloga, claro, cuestiones así. Sí, sí. Incluso con todo eso, en un momento la enfermedad fue más fuerte. Entonces, creo que esa contraposición de hay que primero una cosa y después la otra, y hay casos como los de mi padre que incluso con los mejores cuidados paliativos hubiese querido la eutanasia. Y a esos casos hoy en día les estamos dando la espalda.
por eso es un poco que empezó mi militancia por la legalización de la eutanasia. En el caso de cierto, Fernando. Es cierto eso que dice Florencia. En el caso de mi padre, y bueno, fue duro. Ahora lo puedo ver, porque por suerte tenemos esa película, pero fue todo como un cuento de hadas. La verdad que es increíble lo que nos pasó, porque mi padre al lado tuvo el Mick Jagger de los paliativos, ¿no? Y la verdad que eso ayudó muchísimo a que mi padre pudiera procesar un montón de cosas. En ningún momento mi padre tuvo sufrimiento físico. Era todo, él lo que no quería era estar acostado en una cama como estuvo 9 meses. Y gracias a las conferencias con Benito, que era una vez por semana, que resultó que se hicieron amigos, porque la realidad es que se hicieron amigos, fue médico-paciente el primer Zoom y todos los demás fueron amigos. Eso hizo que él llegara a donde llegó. Lo que sí tenía muy claro mi padre desde el principio era que él no quería que lo enchufaran para comer o para respirar, o para respirar. Entonces más o menos sabíamos el final. Y fue así, o sea, cuando él llegó a su segunda crisis respiratoria, fue él mismo que pidió la sedación paliativa. Que yo siempre lo cuento, y en la película no se ve mucho, pero fueron 6 días que en el momento para nosotros fueron 6 meses, ¿no? O sea, en caso de mi padre fueron 3, que fueron 3 años. ¿Verdad? O sea, sí. Porque no sabés cuánto va a durar. Entonces, yo digo, en el caso de mi padre fueron 6 días, los primeros 4 estuvo lúcido y seguía hablando con nosotros, poco pero hablaba, pero los últimos 2 días estuvo en coma. Y seguramente, si él hubiera dejado firmado, antes de esos 2 días hubiéramos utilizado la eutanasia. La eutanasia, claro. Yo me acuerdo que nos fuimos a vivir con mi hermano, mi madre y mi padre en la casa en Pinamar. Volvimos a ser como cuando éramos niños, claro. Una familia de 4. Y la realidad es que la ansiedad, yo soy bastante ansioso, pero mi madre y mi hermano son mucho más ansiosos. Entonces era complicada la ansiedad en esos momentos porque no pasaba el tiempo. Lo cuento hoy y fueron 6 días y aprendimos muchísimas cosas, pero la realidad es que si la eutanasia hubiera sido legal, en ese momento, cuando entró en coma, seguramente lo hubiéramos utilizado. Y hay gente, conozco casos, que lo hubieran utilizado mucho antes. Claro, te iba a decir eso porque no soportan el sufrimiento. Porque 3 días es mucho tiempo. Y bueno, y si mi padre no hubiera tenido las conferencias con Benito, capaz que lo pedía antes. Lo que pasa es que no es legal. Por eso yo quiero que sea legal. Para que el que lo quiera usar, lo pueda utilizar. Nada más que eso. Quiero leer porque estamos mirando un extracto de la película, pero yo quiero leer una frase que me llamó mucho la atención, que le dijo tu papá a Benito, y quiero que ahora les voy a preguntar, les voy a decir por qué. Él le dice, ¿cómo hacemos cuando un paciente y su familia están prontos para trascender, pero no hay mecanismos para hacerlo? Y él después le contesta algo así, no textual. Benito le dice, quiero hablar contigo y quiero que me cuentes qué te pasa, porque quiero realmente saber si estás preparado y si están preparados. Claro. ¿Cómo es ese proceso? No sé, a mí lo que me pasó fue escuchar a mi padre, no un día o 2, sino escucharlo 3 años, ¿no? Porque él lo diagnosticaron en 2017, su diagnóstico fue muy fácil justamente porque ya tenían al padre y al tío, entonces ya fue como hacer directo la prueba. Y vi todas sus ganas de vivir, vi todas sus maneras de facilitarse la vida y de adaptarse sabiendo que iba a perder capacidades, que vi todo eso y que después vi los cuidados paliativos y el bien que le hacían y cómo igual quería seguir viviendo, y también vi cuando dijo, hasta acá llegué, no doy más, estoy harto, porque era lo mismo que decía Fernando en la película, ¿no? Y entonces la verdad es que ya no te quedaba mucho espacio para dudar de lo que estaba diciendo, porque sabías que no era una decisión que la estaba tomando irreflexivamente, ¿no? O los que dicen, bueno, porque el enfermo no sabe lo que dice. No, mi padre sabía perfecto lo que estaba diciendo, como tu padre sabía perfecto. Lúcido hasta el último segundo. Y me encantaría que la gente vea la película Hay una puerta ahí y me diga que Sureda no estaba lúcido y que no sabía qué era lo que estaba diciendo, en ¿no? la película se ve todo eso. Se ve todo eso y se ve como el paternalismo, como de decir, pobrecito el enfermito que no sabe lo que está diciendo, es completamente lo contrario a lo que hay que hacer. Entonces, la verdad es que para nosotros fue de un sentimiento de como desesperación muy grande el hecho de que en mi familia estábamos todos de acuerdo, o sea, mi madre, mi hermana y yo sabíamos perfecto que lo que estaba diciendo lo estaba diciendo de corazón,
mi padre lo tenía súper bien razonado y de hecho hasta vinieron psicólogos de paliativos que dijeron, no, él no está deprimido. Esto es una cuestión que tiene que ver con cómo está viviendo él, no es un apuro. Que entonces estuviésemos todos de acuerdo y sabiendo, como sabemos que en Uruguay hay una parte importante de los médicos que también está a favor, que el impedimento fuese una ley que dice que si alguien lo ayudaba a mi padre a morir como él quería, estaban cometiendo un crimen y estaban cometiendo una falta ética. Entonces, un poco esa desesperación yo la llevo en el cuerpo hasta el día de hoy, de pensar que hay familias, que hay personas que hoy en día están sufriendo, a las que vamos a ignorar y vamos a hacer como que no existen, porque no podemos decirles, bueno, está bien, mira, realmente tu caso es un caso que la medicina no puede, es un caso que queremos que vos mueras con tus propios valores, en tus propios términos, y ayudarte a que puedas hacerlo no como un homicidio piadoso, sino como una muerte digna, como una muerte asistida y sin vergüenza y sin temor y sin miedo, sino con todas las garantías de que así como trataste de que tu vida sea lo más digna posible, que tu muerte también lo sea. Entonces está esa hipocresía y esa desesperación de no poder hacer nada. Hasta el día de hoy, yo te digo, la llevo en el cuerpo. Es Se te complicado. siente. Pero además el que firma, el que decide eso es el propio paciente, el que va a morir. Por eso yo digo que tiene que ser legal, porque en realidad no lo dice el que está al lado, lo dice él mismo. Él, si no firma él, si no lo decide él, no le van a hacer eutanasia a nadie. Y bueno, y mi padre, lo que pasó, que lo que decía Benito ahí, que no estaba pronto, en parte era cierto. Mi padre un tipo él nació en el 49, bastante duro, nunca había hecho terapia, él decía que no se había plantado el árbol con la madera que iban a hacer el ataúd, que enterraran al psicólogo que lo tratara a él, imagínate, y tuvo su psicólogo particular, de paliativos, que fue Benito, en el último tramo de su vida. Entonces, no fue que le hizo cambiar su posición con los paliativos o con la eutanasia, porque además mi padre tuvo unos excelentes paliativos, todas las doctoras, las enfermeras de paliativos, Karen, Alejandra, Jenny, para mí son como hermanas hoy en día. Hasta el chofer de la ambulancia, Fernando Ferrúa, que hasta me sigo hablando por WhatsApp con él, un crack, gente divina. Pero claro, lo que se fue dando cuenta mi padre es que en realidad él iba a estar pronto cuando le pasó lo que le pasó, cuando llegó a que no podía respirar. Porque hasta ahí la fue llevando. Fue duro igual, ¿eh? Miren que la verdad que fue duro. Hubo momentos complicados. Sí, y hubo momentos complicados. Saber que va a haber un final, ¿no? O sea, que lo sabes que y momentos complicados porque el tiempo no pasa. Y además que en las conferencias que tenía con Benito, no estaban de acuerdo en todo. Claro. Muchas veces se terminaron peleando. Pero le sirvió muchísimo. Y nos sirvió muchísimo a nosotros, ¿no? Evidentemente, la verdad, vivimos una experiencia que nunca pensé que le íbamos a vivir. Flor, algo para cerrar, pues tengo que dejar. No, en realidad... Este proyecto trancado. La próxima legislatura. Horrible, sí, tiene que salir. Trancado, ni siquiera se llegó a votar, ¿no? Trancado por 4 senadores, Carmen Sanguinetti, Carmen Aciaín, Guido Manini Ríos y Emini Furi, que no se reunieron, la Comisión de Salud no lo trató, durante todo junio no hicieron nada, durante todo agosto no hicieron nada, y cuando se propuso pasarlo directo al Pleno, porque estos 4 senadores y sus partidos, dejándolos hacer eso, no estaban haciendo nada, se propuso pasarlo al Pleno y los votos no estuvieron. Y la verdad es que quien dice, bueno, en marzo del año que viene, para mi padre, desde septiembre hasta marzo... Tiene mucho tiempo. Para tu padre, desde septiembre hasta marzo, la verdad es que me parece de una falta de empatía, justamente, lo que hicieron, que obviamente ahora lo que vamos a hacer es juntar fuerzas para que el 1 de marzo del año que viene estemos ahí reclamando que los legisladores pongan esto como prioritario. Pero la verdad es que un poco de fe en nuestros representantes y en nuestro sistema político nos da justamente que con todo el trabajo tan bueno que hicieron desde Ope Pasquet y el resto de los diputados colorados, hasta el Frente Amplio, hasta los legisladores del Partido Nacional que pusieron sus votos en diputados, porque tuvo 57 votos, que todo eso, que tanto remar para morir en la orilla, la verdad es que da rabia, y ojalá los votantes con su poder que tienen en las urnas les hagan saber a los responsables de esto que eso no es aceptable.
Totalmente. Gracias a los dos, Salvador. Muchas gracias. De verdad, Buenas gracias noches. por estar, por compartir sus historias. Tiene No que dejar- salir la ley y vayan a ver la película. Por supuesto, Totalmente. por supuesto. Vayan a ver la película. Sí, totalmente recomendable. Bueno, Hay gracias. una puerta ahí. Hay una puerta ahí, de los Facundo Ponce León. Facundo y el hermano. Facundo y Juan Ponce de León. Juan Ponce de León. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí. Espero que este tema haya entrado en sus casas, en sus hogares y en sus corazones también. Los dejamos y nos vemos el próximo martes en Uruguay Elige.